bien, pues bienvenidos un jueves más a las tertulias de Pompaelo. Hoy vamos a hacer una tertulia bastante especial. Volvemos al tema historia, volvemos con Pedro Luguayo y volvemos con un tema peculiar y distinto. En concreto, yo le había llamado Historia del Miedo, él dice que no se llama así que sin mucho más retraso, aquí tenéis a Pedro Luguayo que nos va a contar exactamente de qué hablamos hoy. Pues buenas tardes. La verdad que es un placer volver otra vez aquí a la primera línea, ¿no? Ahora en antena, ¿cómo diríamos? Online, ¿no? En stream creo que también se dice, o yo qué sé, ¿no? Estas cosas. Pues bueno, es un placer, la verdad, otra vez volver aquí a las andadas y como bien has dicho, Miguel, hoy vamos a hacer una pequeña introducción. Bueno, más que introducción, no, por pequeña introducción. Vamos a asomarnos un poco, ¿no?, al tema del miedo a lo largo de la historia. En un principio, como Miguel ha dicho, ¿no?, yo comenté lo de historia del miedo, ¿verdad? Que es una cosa que dices, bueno, pues vamos a llamarle la historia del miedo. Pero claro, me puse a analizar y si realmente es la historia del miedo, sería un trabajo prácticamente ingente. Porque claro, estamos hablando de millones de años, ¿no?, de la existencia del ser humano. Y claro, la historia del miedo sería abarcar continentes, abarcar etapas, épocas, ¿no?, tremendas, ¿no?, incluso mentes, porque puede haber dos personas que tengan unos miedos parecidos o diferentes. Entonces yo creo que al darle la vuelta, el miedo en la historia es como más como, ¿no?, acotarlo, ¿no? Es en plan de, bueno, pues yo entonces elijo dónde y cuándo. Entonces es un poco más abarcable, ¿no?, para esta emisión. Así que, bueno, en la hora que nos tira por delante, voy a realizar una presentación sobre diferentes temas relacionados con el miedo. A lo largo de la historia, pues diferentes, por ejemplo, pues el miedo al mar, el miedo a lo nuevo, a los fenómenos naturales, a los aparecidos, el miedo a la noche, a la peste, a la mujer, a la bruja, a Satanás, ¿vale? Que son miedos, ¿no?, pues que vamos a poder encontrar a lo largo de, sobre todo me voy a centrar en la Edad Media, en la moderna y la contemporánea en Europa, ¿vale? Luego también, pues, claro, podemos encontrarlos en el continente americano, africano, asiático, pero vamos a centrarnos en Europa. Si bien es cierto, a partir del siglo XVI, XV-XVI, Europa, decir Europa es prácticamente decir el mundo, ¿vale? El europeocentrismo, ¿no?, que existe, pues la verdad, pues hablar de la moral y los miedos en España es referirse a los que existían también en el continente americano, ¿vale? Pues por extensión. Pero bueno, vamos a ello. Voy a empezar con una frase que la leí hace unos pocos días, cuando estaba preparando la charla, que me vino caída del cielo, que es de Miguel Delibes, de La Partida, y dice así, dice la frase: dime por qué si uno sabe nadar, flota sin moverse, y cuando no sabe, se hunde. Y responde: el miedo pesa, hijo. ¿Vale? Entonces, la frase, la verdad que, como he dicho, ¿no?, me vino al pelo, ¿no?, porque es magnífica la reflexión esta de que el miedo pesa y es lo que te va a hacer que te vas a hundir, cosa que si no tienes miedo te vas a mantener a flote. Entonces, toda la charla que vamos a ver hoy precisamente gira en torno a eso, ¿no?, al bloqueo que nos va a proporcionar ese miedo. Como decía Goya, el sueño de la razón produce monstruos. ¿Vale? Pues podemos decir también que ese sueño de la razón, que puede estar provocado por el temor y por el miedo, pues produce todos los monstruos que vamos a ver a lo largo de este ratico que vamos a estar. Vale. La historia del miedo, como os digo, es un camino largo que se adentra en las nieblas del pasado, pues más remoto, ¿no? Desde la época prehistórica, pues vamos a, por ejemplo, a iniciar hace unos cuantos millones de años, 4 o 5 millones de años, vamos a empezar a ver un poco por dónde podíamos comenzar, ¿no? Nos vamos hasta Kenia, en el Paleolítico, y nos encontramos con una especie que es el Australopithecus, ¿vale? Pues uno de nuestros antepasados de hace ya varios millones de años, que según los estudios, según ¿no?, los prehistoriadores de estas épocas, pues bueno, fue de los primeros, aunque parece ser que hay algunos otros, porque la prehistoria es algo que se sigue investigando a día de hoy, fue el que tuvo la necesidad de bajar del árbol donde vivía y explorar el suelo buscando alimento y más garantías de supervivencia. ¿Por qué? Pues porque los árboles, ¿no?, en esos bosques en los cuales vivía, pues corrían peligro de morir y no tuvieron otra que la de bajar al suelo.
Claro, el bajar al suelo suponía un salto no físico, sino psicológico, porque claro, el instinto les decía que bajar a la superficie era arriesgarse a que se les comiese, ¿no? Porque la vida arborícola, se dice, arborícola, ¿no? Pues es mucho más segura que la de la superficie, ¿no? Y ahí tenemos entonces una de las manifestaciones más antiguas de nuestra especie, que es el miedo a morir, ¿no? Entonces, el caso es que consiguieron dar este salto, bajar al suelo y de esa manera empezaron a caminar poco a poco, primero a 4 patas, y se dieron cuenta que no podían ver por encima de las hierbas de la sabana. Entonces, pues necesitaban colocarse de pie. Al colocarse de pie, pues empezaron poco a poco a aquellos que tenían la capacidad de poder mantenerse de pie más tiempo, eran los que menos probabilidades tenían de morir de un ataque sorpresa de un depredador. Entonces, pues bueno, pues aquí metemos la evolución y lo que va a quedar son aquellas especies que van a descender de los que cada vez van teniendo más facilidad para ser bípedos, ¿vale? Entonces, podemos decir que el miedo a morir de hambre o la necesidad de alimento hizo que bajaran al suelo. Pero luego también, al estar en el suelo, aquellos que tenían más miedo fueron los que consiguieron sobrevivir, porque el miedo al fin y al cabo es una alarma, ¿no? Es mantenerte alerta. Este Juan sin miedo que dicen los cuentos, ¿no? El Juan sin miedo, el que dice, yo no, es que no tengo miedo a nada. Ese es un mutilado, evolutivamente hablando. Si no tienes miedo, en cualquier momento te va a pasar algo, chaval, ¿vale? Selección natural, vas a desaparecer. La reflexión es que los miedos de hoy derivan de los miedos de ayer. O sea, nos hemos cambiado, nos hemos puesto pantalones, se nos ha caído el pelo, ya no somos estos Australopithecus, estos Ramipithecus, estos Homo habilis erectos, sino que hemos ido evolucionando, ahora somos sapiens sapiens, doblemente sapiens, el que puso el nombre pues se quedó corto, pero seguimos manteniendo esos miedos que hemos ido adquiriendo a lo largo de los, ¿vale? de los siglos. Son temores ancestrales que han ido evolucionando de generación en generación. Tenemos unos miedos que son los miedos atávicos, ¿vale? Estos miedos atávicos que son temores heredados, ¿no? Que forman parte de nuestra identidad como especie y que prácticamente todos en algún momento los hemos sufrido o sentido en mayor o menor medida. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad, ¿no? ¿Quién no ha tenido miedo a la oscuridad de pequeño o incluso de mayor, ¿no? ¿Por qué miedo a la oscuridad? ¿Qué representa realmente la oscuridad? La oscuridad representa el vacío, ¿vale? Es el lugar privilegiado donde proyectamos las fantasías, nuestras imaginaciones más terroríficas, porque es el vacío. En el momento en que sale la luz, ya no tenemos hueco para esa imaginación, ¿no? Entonces, el desasosiego que provoca el sentirse de repente que se apague la luz es una fobia innata, es un temor que compartimos con nuestros primos primates, ¿no? Con chimpancés, orangutanes, que nos viene heredado de estas épocas en las cuales, claro, nuestros antepasados durante millones de años era la noche el momento en el que peor, ¿no? Se encontraban, ¿no? Que era cuando se los podían comer. Nuestra especie no podemos ver bien en la oscuridad. Sí que parece ser que hemos perdido bastante capacidad de ver las tinieblas, porque nos hemos ido acostumbrando al mundo diurno y más aún con velas, electricidad, pues poco a poco nos vamos acomodando, ¿no? Y perdiendo esa capacidad. Pero aún y todo, un australopiteco de hace 3 millones de años no vería como, yo qué sé, como un puma, como un tigre, ¿no? Un dientes de sable, un esbilodón, ¿no? Ese miedo a la oscuridad en su momento les ayudó a sobrevivir, ¿vale? Porque era una manera de adaptarse al riesgo y al peligro. Sin miedo no había vida. Los que sobrevivieron siguieron teniendo ese respeto y ese miedo a la oscuridad. Y entonces eso se nos ha quedado a nosotros. Hoy en día, por ejemplo, existen los gorilas estos africanos de lomo plateado, estos que son unos cachotanques enormes, que como te acerques, pues no lo cuentas, que ya no tienen en la cadena alimenticia, son los que están arriba, no tienen un depredador que les ataque, pero aun y todo, a día de hoy todavía cuando van a dormir el macho alfa, el del lomo plateado, hace unos rituales de dar vueltas alrededor de donde van a poner la cama, no la cama, donde van a ponerse a dormir en el campamento y se muestra cierta inquieto dando vueltas y dices, bueno, pues si no tienes a nadie que te vaya a comer, no existe ya ningún animal depredador carnívoro porque ¿no? se han desaparecido, pero sin embargo todavía mantienen ¿vale? esta precaución porque es que es heredada, ¿no? En nuestra especie, claro, es diferente, porque el miedo a la oscuridad va más allá de lo meramente físico,
porque es donde metemos nuestra inteligencia, ¿no? Nuestros terrores imaginativos y culturales, fantasmas, monstruos, demonios, ¿vale? Todos estos seres solo se mueven por la noche. Durante el día, si lo pensáis, no hay ningún fantasma ni ningún monstruo debajo de la cama, ¿vale? Es a la noche cuando aparece, ¿no? En el pasillo, ¿no? Es donde empezamos aquí a decir, ¿qué es que hay ahí? Y no me atrevo a salir del cuarto, ¿no? El hecho de sacar la pata de la cama o la mano, dejarla colgando, ¿no? A la noche algunos dicen, calla, calla, a ver si va a salir alguien y me va a agarrar, ¿no? Si te echas una siesta a las 4 de la tarde, eso no vas a sentir. En ningún momento vas a sentir miedo a las 4 de la tarde. Y cualquier ruido que haga en el pasillo o cualquier ruido que suene en el baño o en cualquier lado, en ningún momento te vas a plantear que son monstruos, vampiros, asesinos o gente que va a entrar en tu casa a hacerte de todo, porque es de día, ¿no? La oscuridad, por tanto, esconde al enemigo, esconde al asesino, ¿no? A través de la oscuridad es donde nuestros fantasmas revientan. Y luego, además, dejando a otro lado lo que es lo fantasioso, hemos conocido a lo largo de toda la historia que en la oscuridad realmente es cuando mayores crímenes y mayores, ¿no?, delitos se cometen. Por lo tanto, ese miedo a la oscuridad va acompañado de una realidad, ¿no? Es cuando el asesino esconde el cadáver, cuando esos ojos te están esperando, ¿no?, y te están mirando y tú no los ves, ¿no? En la oscuridad trabajaba la bruja, ¿no? En la oscuridad se metía, ¿no?, el demonio, ¿no?, que es cuando te va a venir a atacar. Bueno, pues mezclamos, ¿no?, lo ficticio, lo real, y por eso, ¿no?, es normal que tengamos miedo a la oscuridad, ¿vale? Al final, la emoción más antigua y más intensa de la humanidad es el miedo, ¿vale? Y el más antiguo de todos es el miedo a lo desconocido. Claro, y en la oscuridad nos produce ese desconocimiento de lo que hay, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, de los miedos atávicos, aparte de este de la oscuridad, tenemos, voy a enumerar porque si no, no me voy a enrollar mucho, varios que, por ejemplo, ya los desarrollaremos en una futura charla presencial, ¿no? Muy interesantes. Por ejemplo, uno de los miedos atávicos que más se repite en la sociedad europea occidental es el miedo a ser enterrado vivo, o enterrado vivo o perder la autonomía por completo. Por ejemplo, una parálisis, un atrapamiento, una limitación corporal, eso nos produce una reacción inmediata en muchas personas, ¿vale? El que te ponga yo encima, te abrace y no te deje, te empiezas a agobiar, 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 y dices tú, a ver, pero que no me va a matar, no me va a comer. A mí con mi mujer me pasa. Yo le toco un poco a veces las narices, le abrazo así y le digo, ahora no me voy a quitar y te voy a agobiar y te vas a agobiar, y enseguida se pone como loca y la tengo que dejar, ¿no? Es una reacción inmediata casi. Pues el miedo a ser enterrado vivo y a estas cosas es uno de los miedos atávicos occidentales. Son curiosos, ya veréis cuáles son. El miedo, por ejemplo, a ser atacado cuando estamos solos, ¿vale? Pues este obviamente pues, entra dentro de lo que hemos hablado de esta supervivencia en la naturaleza, ¿no? Otro tercer miedo atávico es más curioso, el miedo a los malos olores, ¿vale? Este es algo muy interesante, ¿no? Podemos tener dos explicaciones. Por un lado, dos explicaciones evolutivas, ya veréis. Por un lado, el mal olor nos avisa que dicho alimento es peligroso para la salud y por lo tanto mejor no comerlo. Y es algo instintivo, no sé si os ha pasado alguna vez con algún filete o con alguna carne, tú lo hueles y dices, esto no me lo voy a comer. Y te quedas así y no te lo comes. O si te lo comes, te lo estás comiendo a mal, ¿no? Dices, ya verás cómo me va a entrar una diarrea. Es algo que nos viene inmediato. Al fin y al cabo, el miedo y el oído, el olfato y el oído son dos instintos que nos golpean inmediatamente. Escuchas una canción y enseguida te remite a esa playa en el año 97, te acuerdas perfectamente dónde estabas, y con los olores pasa lo mismo. Entonces, ese olor de repente que te produzca un rechazo es algo instintivo, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, hablar con los alumnos con el tema de las setas. Las setas, cuando tú ves un catálogo de setas venenosas o setas no venenosas, yo les digo, bueno, ¿y cómo pensáis que se ha hecho este catálogo de 250 setas? ¿Cuáles se pueden comer y cuáles no? Pues muchas de ellas a base de valientes que las probaron hace miles de años y que se quedaron en el camino. Y eso se ha ido transmitiendo generación con generación, diciendo, esa no te comas, ¿vale? Luego estarán las pruebas de laboratorio, pero seguro que muchas de ellas han sido pruebas empíricas realizadas por sacrificados de nuestra especie. Otra de las teorías del rechazo a los malos olores puede ser algo que tiene que ver con cuando un cadáver huele, aparecen los depredadores. Entonces, en nuestra cabeza, de manera inconsciente, nos produce ese rechazo, ya que, pues bueno, en su momento podían aparecer hienas, podían aparecer otros animales que, a ver si van a cambiar el menú y prefieren, en vez del cadáver, me prefieren a mí, ¿vale? Entonces nos produce ese rechazo, ¿vale? Otro de los miedos atávicos es el miedo a una agresión sexual, ¿vale? Una manera totalmente de sentirnos vulnerables hacia alrededor. Es algo que nos produce mucho, mucho terror. Y el último de los miedos atávicos es el de mutilación corporal, ¿vale? Es otra cosa que también se repite en las sociedades europeas, occidentales, como he dicho,
que lo he buscado, o sea, son unos estudios científicos, que es el miedo a esa pérdida de unidad física, ¿vale? El retirar la mano, el sacar la mano, ¿no? A veces por la ventanilla del coche y, uy, a ver si me va a venir una moto y me la va a quitar, o, ¿no? Esas cosas que a veces solemos jugar con, ¿no? Es una cosa que nos produce un rechazo que va más allá de la lógica, ¿no? Son fantasías que nos montamos, pero nos da, ¿vale? Por tanto, eso, ¿no? La oscuridad, el sentirse vulnerable, el peligro a ser acechado, ¿no? El miedo al desconocido, el dolor, la muerte, bueno, pues son miedos estos atávicos que los tenemos en toda la sociedad actual y que siempre los vamos a tener porque muchos de ellos vienen desde las épocas tan antiguas, ¿vale? Como la prehistoria. Y como dijo Stephen King, el monstruo nunca muere. Podremos cambiar, podremos evolucionar, podemos inventar nuevas luces y nuevas medidas de seguridad, pero siempre vamos a tener un hueco debajo de la cama, dentro del armario, para todos nuestros miedos. Bien, vamos a pasar entonces ahora a enumerar y hablar de diferentes miedos a lo largo de la historia. Aunque existen temores naturales comunes como especie animal, los hombres hemos ido generando una serie de miedos con el paso del tiempo que son hijos de su época. O sea, aparte, por ejemplo, del miedo a la oscuridad, que es algo que en todas las épocas ha existido, luego, claro, hay miedos que son más, voy a decir, subjetivos temporalmente hablando, ¿vale? Por ejemplo, las fobias. El otro día, realizando el trabajo, dije, voy a ver cuántas fobias existen hoy en día catalogadas. Tenemos 470 fobias. De todo. Incluso hay una que se llama panfobia, que es miedo a todo. Esa es la mejor. ¿Para qué andar con tonterías? Yo tengo miedo a todo y a correr. Entonces, claro, dentro de las fobias podemos ver miedos ancestrales, miedos atávicos de estos antiguos, como puede ser el miedo, la aracnofobia, ¿no? Miedo a las arañas, a serpientes, miedo a la oscuridad, miedo a bosques en la noche, miedo a la profundidad del mar, que son miedos que los puedes entender dentro de lo que fueron esos capítulos de la humanidad, ¿no? Capítulos antiguos donde una serpiente, una araña y el bosque producían no miedo, la muerte, ¿no? Hoy en día te vas a pasar un fin de semana de camping al bosque y como mucho te caga una paloma o te muerde una ardilla, pero no creo que te ataque una manada de lobos ni que ¿no? un grupo de forajidos que viven dentro del bosque pues acabe con tu vida. Entonces es normal que existan estas fobias a estos miedos antiguos. Pero luego tenemos otras fobias que son fobias que, como he dicho antes, son hijas de su época, que son muy curiosas, ¿no? Que surgen y desaparecerán en el momento en que desaparezcan estas cosas. Por ejemplo, miedo al automóvil, a los aviones. En el momento en que dejemos de, vete a saber cuándo, ¿no? Dejará de haber miedo a conducir un coche o a viajar en avión. Miedo a los microbios, claro, cuando no se conocían los microbios, ¿quién va a tener fobia a los microbios, ¿no? O algo tan curioso como el miedo a los ingleses, a los holandeses y a los alemanes. Por separado, ¿eh? Germanofobia, francofobia y anglofobia. Es curioso que no haya una hispanofobia. La verdad que, chico, no sé, hemos estado por todos los lados y no hemos causado ninguna fobia por ahí a nadie, pues bueno, pues es de elogio, ¿no? Los ingleses, holandeses y franceses tienen su fobia, ¿vale? La verdad que habrá que ver a la persona que tiene miedo a un francés. Pero bueno, vale. El miedo de las especies animales es único, ¿no? Todas las especies animales tienen un solo miedo, inmutable, que es el ser devorado, ¿vale? El miedo a que te maten, ¿no? Y te coman, ¿no? Porque los animales, si nos fijamos, rara es la vez que matan para no comer, ¿vale? Raro me refiero, ¿no? Pues porque el comer es lo que más, ¿no? Incita la muerte de un animal a otro. En cambio, ¿vale? Nosotros, nuestro miedo es hijo de nuestra imaginación, cambia, ¿vale? Y es mucho más amplio, ¿vale? Los animales son mucho más sencillos y el nuestro cambia, pues eso, completamente. Vamos, el primero, por ejemplo, que quiero traeros, me gusta mucho a mí, que es el miedo al mar. Me gusta mucho porque compararlo es muy interesante. El miedo al mar a lo largo de los siglos ha cambiado en los últimos 100 años, ¿no? Hoy en día el mar es una maravilla. Yo quiero ir a vivir, yo quiero tener una casa frente al mar, yo quiero ir de vacaciones a la playa. Es más, si no vas de vacaciones a la playa es como que las vacaciones no saben a vacaciones. Y entonces te pones a pensar que hace 100 años, un poco más de 100 años, a principios del siglo XX, las casas de las costas estaban enfocadas todas hacia tierra adentro porque muchas casas no querían tener la puerta de entrada mirando al mar porque mirar al mar era desasosiego, era mirar a una masa de muerte de donde se tragaba a los familiares y a los marineros. El mar no era divertido, la gente no iba al mar a bañarse.
La gente no llevaba los niños a mojarse los pies. El mar era un mal necesario. Era un sitio en el cual había que ir a coger comida. Punto. Si se pudiera evitar, la gente no entraba en el mar. ¿Qué ha cambiado en los últimos 100 años? Quizás las tecnologías de la época industrial, la seguridad, ¿no? Ese Titanic, ¿no? Por ejemplo, como máximo ejemplo de esto no lo hunde ni Dios, ¿no? Que parece ser que dice la leyenda que dijeron cuando lo bautizaron, ¿no? El creernos que dominamos el planeta quizás ha hecho que perdamos miedo al mar. Pero ahí está. La primera vez que nuestros antepasados vieron el mar, ¿qué pensarían? ¿Vale? Nosotros cuando vemos, nos quedamos, ¿no? El mar, qué bonito. La primera vez, yo no sé, de pequeño, ¿no? No sé si alguno de los que estamos aquí somos conscientes de la primera de haberlo visto. Yo creo que no, porque ya estamos en una sociedad que desde pequeñitos nuestros padres nos llevaron. Pero por lo menos, ¿no? Sería la primera vez sobrecogedor, ¿no? Inmenso, infinito. Yo me contaron de una chica, una sudamericana, que estuvo cuidando a mi abuela, que vio por primera vez el mar, María creo que se llamaba, ¿no? Bueno, no, ahora mismo no me acuerdo, y que le produjo tristeza. La primera vez que vio el mar le produjo tristeza. Esa fue la sensación que le dio. Inmensidad, vacío, tristeza. Es que cosa tan curiosa, ¿no? Nuestros antepasados, ¿qué pensarían? ¿Hasta dónde llegaría? ¿Tendría orilla, no? ¿Dónde estaría todo eso, no? Entonces, claro, ¿qué hacemos los seres humanos cuando vemos algo que no entendemos? Pues nos inventamos respuestas, ¿no? Es el origen de los mitos, ¿no? De las religiones, ¿no? Pues entonces empezamos a pensar que eso es un dios que se llama tal, que hace esto, ¿no? Entonces intentamos dar una respuesta, el trueno, el arco iris, porque no podemos vivir sin tener esa solución. Ese ruido, por ejemplo, a las 3 de la mañana que pasa en el pasillo cuando tienes 12 años, o incluso a mí me pasa con 41, a las 3 de la mañana un ruido en el pasillo, hasta que no averiguas qué ha pasado, no te duermes tranquilo, ¿no? Necesitamos la respuesta cuando dicen, mira, es mi hijo que se ha levantado a hacer pis. ¿Vale? ¿Por qué? Si no, empieza la imaginación a activarse y dice, a ver si va a ser un monstruo que viene a atacarme, ¿no? Porque ¿no? Es cuando no tenemos respuestas es cuando necesitamos inventarlas. El respeto al mar, ¿no? El temor al mar, al final es algo normalizado, ¿no? Porque las primeras comunidades humanas que se acercaron a él y que empezaron a ponerse a vivir junto a ellos, se dieron cuenta enseguida que no era algo para poder jugar, ¿no? Que meterse en el mar igual no salías. Se convertía en un mal necesario porque vieron que alrededor, en la orilla, había cosas para poder comer. Los moluscos, mejillones, navajas, ¿vale? En las arenas. Pero ¿qué pasó? Que en el momento en que empezaron a devorar todo lo que había en la orilla y en las rocas, con el peligro que tenían las rocas, necesitaron ir metiéndose poco a poco más al mar. Al principio hasta las rodillas, hasta la cadera, porque veían que había otro tipo de alimentos a 1,5 metros bajo el agua. Y poco a poco empezaron a atreverse a vencer el miedo, que es eso. La evolución del hombre es una carrera de obstáculos donde saltamos y vencemos el miedo, hasta que al final pues algunos empezaron ya a bucear y vete a saber quién fue el primero en atreverse a montarse sobre algo que flota tipo tronco y meterse mar adentro. Le hagamos una ola, nunca mejor dicho, por ser el primero, ¿no? En empezar a navegar en el mar, madre mía, ¿no? El mar, al ser inmenso, metemos toda nuestra imaginación. Los monstruos, está lleno de criaturas monstruosas, marinas, los leviatán, las sirenas, Polifemo, ¿no? En la Odisea. Metemos, porque claro, tenemos, ¿no? pues un mundo enorme que no conocemos. De hecho, hoy en día conocemos más el espacio que lo que hay bajo el agua, a día de hoy, en el siglo XXI, ¿no? Y ahí es que el mar es el escenario por definición de los miedos humanos, ¿no? Los marineros lo adoraban y lo temían a partes iguales, ¿no? Era un dios y una diosa temibles. Si vemos, por ejemplo, a Neptuno, a Poseidón, a Ran de los escandinavos, Tiamat, ¿vale? Creo que este es ahora lo diré, de los fenicios. Son dioses que son tremendos, porque no son ni buenos ni malos. Estos cambian. Neptuno es el dios de los terremotos. O sea, lo mismo te tira la casa abajo que, ¿vale? Son dioses como el mar, ¿no? Volátiles, ¿no? El asunto del mar, ¿vale? Pues el meterse dentro de él y que sea, ¿no? La muerte, pues es algo que va a marcar, como os digo, a lo largo de la historia de la humanidad. Llegamos a la Edad Moderna y a la Edad Media, la media y la moderna, los grandes viajes estos transatlánticos, y claro, había una frase muy buena
a ver si la encuentro, darme un segundito. Aquí dice: todo hombre de buen juicio, tras haber cumplido su viaje, reconocerá que es un milagro manifiesto haber podido escapar a todos los peligros que se han presentado en la peregrinación de este. Además de que, sobre lo que decían los antiguos de los que navegaban, no existir entre la vida y la muerte más que el espesor de una tabla de madera que solo tiene 3 o 4 dedos de anchura. ¿Vale? Entonces, claro, estos grandes viajes transoceánicos que se hicieron, ¿no?, a partir del siglo XV, el saber que tu vida dependía de 4 dedos de madera, de espesor, le daba otro sentido a la existencia. ¿Vale? Todo el mundo tenemos el mar como algo romántico, pero supongo que la primera vez que veamos una gran tormenta montados en un barco, nos daremos cuenta de que somos una especie bastante limitadica. Vale. Siguiendo con el mar, otro de los miedos que genera es que a través del mar van a venir problemas físicos reales, ¿vale? Por ejemplo, a través del mar vinieron los vikingos. Oh Señor, líbranos de la cólera de los hombres del norte, escribía un libro irlandés del siglo IX. A través del mar vinieron las pestes. A través del mar vienen los sarracenos a las costas españolas, ¿no?, de donde vienen las presiones de no hay moros en la costa, ¿no?, de las vigilancias que hacían en las torres a lo largo de todo Levante. Por lo tanto, el mar no solo vamos a meter monstruos, no solo va a causar la muerte de familiares y seres queridos, sino que viceversa, también nos va a traer el mal y la muerte. Nos va a traer tsunamis, una palabra japonesa, ¿no?, que nos van a traer tormentas, maremotos, inundaciones. Por lo tanto, el mar, primer miedo del ser humano a lo largo de toda nuestra historia. El miedo a lo nuevo. Vamos a cambiar. Este tema también es muy interesante. El miedo a lo nuevo. ¿Cuántas personas son reticentes al cambio? Yo, por ejemplo, yo a veces, pues, ¿no?, según qué cosas me cuestan, ¿no? Me cuesta cambiar. Al contrario de lo que ocurre hoy, ¿no?, que la novedad es lo que vende. Ahora estamos con el Black Friday, ¿no? A diferencia de hoy, que la novedad es lo que vende, en la antigüedad, ¿no?, producía inseguridad, conflicto, ¿no?, producía miedo, ¿no?, porque lo nuevo era algo peligroso. Pueden ser, por ejemplo, podemos decir que dentro de lo nuevo podíamos agruparlo. Lo primero, por ejemplo, en ideologías. El cambio de una ideología es algo siempre peligroso. Por ejemplo, Prisciliano, un obispo hispano del siglo IV, que empezó a acusar de forma directa a la jerarquía eclesiástica del momento por sus lujos, su opulencia. ¿Qué le pasó? Fue acusado de herejía y quemado vivo en la hoguera. No nos gusta el cambio, ¿vale? Y a las autoridades menos, ¿no?, a las élites menos, ¿no?, porque están acomodadas, ¿no? Erasmo de Rotterdam, con las ideas de estas reformistas en el siglo XV, Lutero, ¿no?, pues todo esto que movió todas las, fijaros, ¿no?, 200 años de guerra de religión, ¿no?, por transformaciones dentro de la Iglesia, ¿no?, lo que se montó, ¿no? Las ideas siempre son muy peligrosas y cambiarlas es bastante también delicado. El tema, por ejemplo, de la enciclopedia, ¿no?, francesa, de la Ilustración. En España el miedo que se tenía de los Santiago y Cierra España, ¿no?, que no entraran las ideas ilustradas, ¿no?, a ver si van aquí a reventar en la nación, ¿no? La Revolución Francesa. Bueno, ¿no?, pues iros a la época de Carlos IV y mirar a ver si había miedo o no a que entraran esas ideas francesas aquí en la nación. Otra de las ramificaciones del miedo a lo nuevo, dejando a un lado la de las ideas, es el miedo a las personas desconocidas, ¿vale? Esto es algo también ¿no?, curioso. Todo lo que sea nuevo, el que viene de fuera, el que no conocemos, vamos a volcar todo nuestro temor. A ese otro, en mayúscula, metemos todo el miedo. Si ocurre cualquier desgracia, vamos a decir que ha sido el que acaba de llegar, no lo conocemos. Si hay un crimen, si se han muerto unas vacas, ha sido este que acaba de llegar. Si de repente ha caído una tormenta, ha sido el que acaba de llegar. En Pamplona, mirad, en el año 1630 y pico, no me acuerdo, encontré hace tiempo ya en el archivo una carta del ayuntamiento que escribía a los regidores, bueno, escribían una carta avisando a las autoridades competentes para que expulsaran de la ciudad de Pamplona a un señor que había venido de Zaragoza, que había sido expulsado de Zaragoza, que parece ser vestía de cintura para abajo de mujer y de cintura para arriba de hombre, y respondía, según la carta, al nombre de Marimacho. Este señor entró aquí en Pamplona, en el documento no explica más, solo dice que se le da un día para que abandone Pamplona y si no lo hace, que se atenga a las consecuencias de las leyes, ¿no? Pues vete a saber qué le hubieran hecho. Contaba que venía de Zaragoza y que entró en Pamplona y entonces que se marchara. ¿Qué fue de él? No se sabe. Su vida, pues probablemente habría sido un calvario.
¿vale? Este pobre hombre que, imaginaros, en el siglo XVII, un travesti, pues este señor seguramente tendría algún tipo de problema mental. Ya no va con, ¿no?, nuestras decisiones de hoy en día. Esto sería un pobrecico que tendría algún trastorno, porque en el siglo XVII travestirse es jugarse la vida, ¿vale? Es jugarse la vida, pero seriamente. Por lo tanto, va a generar un rechazo tremendo. Nadie va a querer a esa persona en Pamplona. Va a ser expulsado. Probablemente hubiera muerto seguro en algún camino, apedreado, vete a saber lo que, ¿vale? Para terminar con el miedo a lo nuevo, tendríamos otro escenario muy interesante, que es el miedo a las innovaciones culturales y tecnológicas, sobre todo tecnológicas. Esa reticencia a lo nuevo. Fijaros que este tema está muy de moda hoy, ¿no? Las vacunas para el COVID, ¿no? Es algo novedoso. Me lo pongo, no me lo pongo, produce miedo. Hay quien dice que nos va a matar a todos, hay quien dice que va a ser lo mejor. Es miedo a las novedades, el miedo a esto, ¿no? Por ejemplo, en Navarra tenemos el señor Iribarren, José María Iribarren, tudelano, que tiene unos libros extraordinariamente buenos, que habla sobre anécdotas, curiosidades, ¿no?, de Navarra. Y uno de los capítulos muy interesantes es el tema sobre las diligencias, el coche, los ferrocarriles, todo lo que supuso un cambio. Por ejemplo, el ferrocarril, vamos, fue eso una revolución tremenda, tecnológica para España, pero es que produjo un miedo atroz. Empezaron a aparecer noticias en los periódicos del momento hablando de que aquellas personas que estén dentro del tren y pasen por un túnel se van a ahogar y se van a morir todas, el humo va a matar los campos y a los animales, el ruido de la locomotora dejará a las gallinas, no pondrán huevos, miedo, 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 todo el rato miedo, sin haber llegado los trenes a España, era antes de que llegaran. Incluso aquí, en el pueblo que vivo yo, en Artica, cuenta que el párroco de Artica, cuando llegaron las primeras locomotoras que hacían pruebas desde la estación del norte hasta Berriozar para ver cómo funcionaban, el párroco de Artica llegaba a salir vestido con todo su roperío y con el hisopo incluido, a decir, los va de retros al demonio, a invocar ¿no?, al Satanás que está metida en esa máquina para que se marchara de aquí y dejara, ¿no?, de hacer ruido, ¿no? Incluso a sus feligreses decía que cuando sonara ese pitido, que se taparan los oídos porque es Satanás el que está hablando, ¿vale? O sea, estamos hablando, ¿no?, es un miedo terrible a la tecnología nueva, ¿no? Un ejemplo precioso, perfecto, para traer a colación en este momento. Bueno, vamos a pasar a otro miedo. Miedo a los fenómenos naturales, ¿vale? Miedo a terremotos, a maremotos, al arco iris, a un eclipse. Bien, por un lado, si nos remontamos a la prehistoria, todas estas manifestaciones naturales, al desconocer de dónde venían, pues van a causar una inseguridad. El ser humano, por instinto, va a buscarles una solución, ¿vale? Entonces vamos a encontrar respuestas para todo. El trueno, por ejemplo, pues es lógico que en cualquier civilización y cultura sea alguna muestra de ira o enfado de algún ser superior. Porque el trueno no va a ser el canto de una diosa femenina del amor, ¿vale? Nadie se puede creer esa explicación con esa ruidera, ¿no? En cambio, el enfado de algo, eso sí que cuadra más tanto en América como en el norte de Europa como en el sur de África, ¿vale? Entonces necesitamos poner esa explicación, ¿no? El relámpago, el trueno, como os he dicho. Luego ya el representar a ese trueno con esa figura humana, y eso ya será una evolución que no nos vamos a meter, ¿no? En el Paleolítico los dioses no tendrían forma antropomórfica, pero luego ya van a ir evolucionando, sobre todo en el Neolítico. Vamos a dejar un poco a un lado entonces el miedo a los fenómenos naturales que a día de hoy siguen pasando. Si no, acordaros los terremotos que tuvimos hace unas cuantas semanas, ¿no? A ver quién no se puso un poquito tenso, ¿no? A las 2 de la madrugada cuando tembló la casa, por mucha explicación que sepamos científica. Y nos vamos a la segunda parte, que es la de intentar controlar ese fenómeno climático, meteorológico, lo que sea, que es también muy natural, ¿no? Tenemos miedo a él, vamos a controlarlo. Y entonces aparecen una serie de rituales para poder aplacar a la naturaleza y para poder vivir sin temor, ¿vale? Por ejemplo, en el año 1000 surcó el cielo el cometa Halley. El cometa Halley, y nadie sabía que era el cometa Halley porque nadie le había puesto nombre. Entonces, ¿qué pasó? Cuando vieron ese cometa, lo primero que pensaron que era una señal de Dios de que algo malo iba a pasar. Mira qué mentalidad tenemos los hombres. No es de que algo bueno va a pasar, no es que algo malo va a pasar. Tardaron unas cuantas semanas y meses y al final cayó Inglaterra invadida por los normandos. Y entonces ahí es cuando dijeron, ¿ves?
hace unas cuantas semanas cuando pasó el cometa, pues ahora es cuando ha ocurrido esto que se vaticinó. Y al final, años después, ya en el siglo XII, el Papa Calixto III excomulgó al cometa Halley por considerarlo un instrumento del diablo, ¿vale? O sea, estamos aquí viendo un miedo, una explicación y lo consiguiente, que es inmediato, que es una especie de intentar controlarlo, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a controlar? Pues aquí en este caso lo excomulgamos y ya está, ¿vale? Hacemos un exorcismo al cometa y oye, que no lo volvieron a ver, porque cada cuánto pasa el cometa Halley, no sé cada cuánto pasa, pero supongo que el Papa que lo excomulgó, en lo que le quedó de vida no volvió a ver el cometa. Y cuando todo el mundo se enteró de que lo había excomulgado, nadie lo volvió a ver. Entonces dijeron, ¿ves? Ha funcionado, ¿no? La excomunión. Ahí es donde tenemos el inicio de estas cosas, de estas tradiciones. Vale. Dentro de lo que es el cristianismo, que es lo que más conozco, ¿no? Lo que conocemos, hay que decir que todos estos signos celestes pues han sido, como os he comentado antes, han sido como vaticinios de castigos, ¿no? Próximos castigos, ¿no? Incluso todas las desgracias tomadas como, pues eso, ¿no? La ira de Dios, sequías, granizo, heladas, incluso la peste negra, que hablaremos luego un poquito, ¿vale? El terremoto de Lisboa en 1755 fue un antes y un después muy curioso, porque hasta entonces todo el mundo daba por hecho que estas cosas eran castigos de Dios, Sodoma y Gomorra, el diluvio universal, y de repente el terremoto de Lisboa ocurrió un 1 de noviembre, que era sábado, a primera hora, a las 10 de la mañana, cuando la gente estaba en misa. En las partes de abajo de Lisboa era donde vivían las clases altas, las iglesias, los barrios, la catedral. En cambio, en las partes altas de las montañas era donde estaban las casas, las cabañas, ¿vale? Las zonas más pobres, los lupanares, putiferios, los bares de mala muerte. ¿Qué ocurrió con el terremoto y el maremoto que vino después? Que todo lo que fueron los bajos de Lisboa quedó totalmente arrasado. ¿Quiénes se salvaron? Los que estaban arriba, en los prostíbulos y en los bares. Y murieron todos los que estaban a esas horas en misa y formalmente en sus casas. Entonces alguien se dijo, si esto es un castigo de Dios, lo suyo sería que muriesen la Sodoma y Gomorra que está arriba en los montes y no lo de abajo, las personas pías, ¿vale? Y las personas decentes que estamos aquí. Y alguien empezó a decir, a ver si no va a ser castigo de Dios, a ver si los terremotos y estas cosas sin más, pues son cosas de la naturaleza, ¿vale? Bueno, determinados animales, no vamos a hablar, me voy a saltar esto, estoy aquí con un pequeño guión porque si no, no nos va a dar tiempo. ¿Vale? Determinados animales que hemos hablado de fobias, aracnofobias, serpientes, y nos vamos a ir a otro tema muy interesante, que es el tema de los aparecidos, el tema de la muerte, el miedo a la muerte. ¿Quién no tiene miedo a la muerte? Pero del miedo a la muerte ya hablaremos en esa charla que vamos a tener más larga, sobre el miedo a la propia muerte. Me voy a centrar en los aparecidos y el miedo a ser enterrado vivo. Vale. El miedo a los aparecidos, el miedo a la vida, ¿no? A una... el concepto de una vida después de la muerte es algo que hay que remontarse a la prehistoria. El primero en enterrar a las personas fue el hombre de Neandertal y los enterraba con ajuares, con objetos rodeándolos. Entonces se dice que fue el primero en que empezó a creer una vida después de la muerte, ¿no? Entonces se metían trozos de comida, herramientas, quizás para que las utilizara o en la otra vida o en el viaje a la otra vida. El cómo pudo empezar esto, pues la verdad que nadie lo puede explicar. Quizás el sueño tuvo algo que ver, cuando de repente dormimos, alguien en su momento que durmió y de repente vio a su madre que había muerto 2 días antes y entonces empezó a atar cabos y dijo, hombre, cuando duermo entonces viajo a ese otro lado y veo a mi mamá que murió ayer. Hoy en día los sueños ya sabemos qué sueños son, pero claro, en su momento, ¿vale? Quizás, ¿no? Pues empezamos por ahí, ¿no? A pensar que hay otro mundo que se puede acceder por medio del sueño, por medio, por ejemplo, de sustancias tóxicas, plantas, insectos que hacen que vean cosas que no hay. Luego a esto le añadimos un instinto humano que es maravilloso, que es el instinto de la esperanza, el de que nos negamos a que las cosas terminen. Durante millones de años hemos vivido en la naturaleza y nos hemos dado cuenta que la naturaleza es un ciclo sin fin, como dicen en El Rey León. Después de la noche viene el día, después de una montaña suele venir otra, y si no viene una montaña, tarde o temprano llegará. Después de la tormenta viene la calma, cuando se muere un animal, de la muerte se genera vida, ¿vale? Porque no hay más que ver el cadáver para darse cuenta que ese cadáver va a generar otro tipo de vida. Entonces, toda la naturaleza es un ciclo. ¿Por qué? Cuando nosotros morimos, se tiene que acabar. Si yo cuando duermo despierto. ¿Por qué cuando alguien se muere, cuando duerme, el sueño eterno? Entonces ahí nos negamos, ¿no? Entonces empezaba a funcionar toda nuestra imaginación. Es curioso, por ejemplo, que en la civilización griega, el dios de la muerte
tánatos sea hermano gemelo del sueño, que es hipnos, ¿vale? Entonces, claro, aquí es una manera de explicar que, como decía Shakespeare, ¿no? En Hamlet, ¿no? Morir, dormir, tal vez soñar, ¿no? El sueño eterno, ¿no? La mezcla entre dormir y morir, ¿no? Entonces, bueno, la cosa es que empezamos a creer que hay una vida después de la muerte, y entonces aquí aparece algo muy curioso, ¿no? Que es el pensar que aquellos que mueren no han muerto del todo y que se van a mantener aquí en el mundo de los vivos durante un tiempo. Los romanos, por ejemplo, practicaban una acción muy curiosa, que es la de adornar las tumbas de los difuntos con flores y cosas bonitas, porque, claro, la casa donde va a ir el cadáver y su espíritu tiene que estar contento con la casa que le vamos a llevar afuera en la ciudad, y hay que ponerla bonita, con flores. No vaya a ser que diga, menuda mierda de casa me habéis traído aquí a vivir, me vuelvo a la que tenía. Y entonces el espíritu volvería a su casa y atormentaría a los vivos. Y de ahí es curioso porque viene nuestra tradición de dejar flores en los cementerios, ¿no? Porque eso me he planteado yo alguna vez, oye, a mi abuelo que nunca le he regalado yo flores y ahora le llevamos flores, porque yo a mi abuelo Joaquín nunca le he visto que nadie le regale flores. Y en el momento en que se muere, venga flores, coño, llévale, no sé, llévale una barra de lomo, llévale jamón que le gustaba más. Pero bueno, ¿de dónde viene lo de llevar flores? Pues desde época romana, para que el fantasma no venga a casa, ¿vale? Es ese miedo a los dioses, a los lémures, ¿no? Que le llamaban los romanos, ¿no? A esos fantasmas. Creo que la primera noticia de un fantasma me parece que es griega y no sé si es del siglo II antes de Cristo. La primera vez que hay o del 1, la primera vez que se habla de un aparecido, un amigo que recibió una visita nocturna a los pies de la cama de otro amigo suyo fallecido. Es la primera vez que se habla, ¿no? La creencia que en Europa, luego en la Edad Media, es que, como os he comentado antes, cuando alguien moría estaba más o menos un año tardada en dar el paso al más allá, ¿vale? Ese año. Hay otras regiones que no, que dicen que directamente se puede quedar para siempre. Quizás de ahí vienen esas tradiciones, ¿no? De celebrar, están las novenas, ¿no? Estas cosas que seguimos haciendo, de hacer misas anuales o en el primer año, ¿no? De muerte, el cabo de año, ¿no? Que se hace, no todos, pero se hacía antes siempre, para animarle a ese espíritu que termine ya de pasar al otro lado, ¿no? Porque claro, ese miedo de que regresaran a los hogares era algo tremendo, ¿no? Era una tradición totalmente arraigada. Fijaros hoy en día las historias de fantasmas, pues que, ¿no? que las tenemos por todos los lados, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, existe dentro del cristianismo 3 días que sí que se reconocen oficialmente como que son días que los muertos pueden visitar el mundo de los vivos, que no han conseguido erradicar, ¿vale?, de las creencias paganas anteriores, que es la noche de San Juan, la noche de Todos los Santos, y creo que es Noche Vieja, me parece que también es, ¿vale? Son los 3 días que... la víspera de Navidad, perdonad, la víspera de Navidad, la noche de San Juan y la noche de Todos los Santos. Son las que se mantienen todavía como que visitan el mundo de los vivos. Esto ha marcado nuestras tradiciones, ponerles velas en las tumbas, ponerles las flores que vienen desde época romana, e incluso tradiciones que había aquí en Navarra de no limpiar la cocina esas noches, para que esas almas que vienen a casa no se sientan ofendidos, porque ven el fuego todavía encendido, la comida un poco lo que quedan las migas sobre la mesa, y no es lo mismo que llegar a casa y ver la cocina limpia, porque ver la cocina limpia es que todo el mundo ya se ha ido a dormir y nadie me espera, ¿no? Entonces esto va a enfadar a los muertos. Las historias de aparecidos y de fantasmas van a estar por todos los lados. Pasamos a la siguiente, que es el miedo a ser enterrado vivo. El miedo a ser enterrado vivo se va a poner muy de moda en el siglo XIX, con la época victoriana, y va a surgir un sinfín de aparatos para intentar evitar que en el momento de la muerte, ¿no?, pues que te metan en la caja antes de tiempo. Estamos en épocas de cólera, donde se enterraba muy rápido a las personas. En 1885 hubo en España una epidemia de cólera muy fuerte. Claro, nadie se va a parar a decir, ¿este se ha muerto de verdad o está ahí un poquito cataléptico? Y corren leyendas, ¿no?, de ataúdes arañados por las tapas y demás. Entonces surge todo un pánico y se inventan cositas como, por ejemplo, pues tubos de respiración, se contratan a sirvientes para que se pongan con un banco junto al ataúd durante una semana por si de repente hay algún ruido y que entonces abran la tapa. El caso más curioso es un inglés llamado George Batterson, que en 1852 creó el artefacto resucitador Batterson. Claro, todo esto, vuelvo a hablar, esto es el miedo a ser enterrado vivo. Como tenía pánico de ser enterrado vivo, ideó
un tubo que conectaba la superficie con el ataúd y un cable que entraba por dentro, se ataba a la mano del difunto y al otro extremo, arriba, tenía una campanilla. En caso de que el difunto fuera enterrado vivo, pues se despertaba, tiraba del cable, sonaba la campanica y le salvaban. Había una modalidad mucho más antigua y más sencilla para los pobres, que es la de meter junto al ataúd una pala. Pero claro, a ver quién es el que tiene fuerza para desde el ataúd romper la puerta. Bueno, era un leo locos. Bueno, la cosa es que este señor, el Battenson, se hizo de oro por el invento, porque el miedo vende. Esto lo podemos hablar en otro momento. El miedo vende. ¿Qué le pasó a este hombre que tenía tanto pánico a ser enterrado vivo que no se pudo fiar ni de su invento? Y parece ser que en 1868 se roció con aceite de lino en su taller donde hacían estos ataúdes y se prendió fuego. De esa manera, efectivamente, no será enterrado vivo. ¿Vale? Se aseguró. El miedo a los muertos, el miedo a ser enterrado vivo, bueno, pues sobre todo el miedo a los muertos gira, ¿no?, en torno a este miedo atávico que he dicho antes, que es el miedo a los muertos, a la noche, perdonar, que es el lugar por excelencia, ¿no?, donde vamos a meter estos males, ¿no? Hay una frase de Sófocles que es magnífica, que viene al hilo de esto, que dice: para el que tiene miedo, todos son ruidos, ¿no? Entonces, claro, a la noche, ¿quién no ha tenido miedo inducidos por esos ruidos, ¿no? Entonces, pues, bueno, el tema de la muerte, de la oscuridad, de la noche, de los muertos, ¿vale? Va todo de la mano, ¿no? Es un miedo tremendo. Y luego ya meteremos, ¿no?, pues a de todo, ¿no? A Satanás, a las brujas, porque ¿cuándo van a actuar las brujas? A la noche, siempre la noche, ¿vale? La peste es otro de los miedos tremendos, ¿no? Cuatro caballos del apocalipsis: guerra, muerte, peste y hambre. Los cuatro producen miedo. Miedo a lo que sea, ¿no? Miedo a la muerte, que es lo general. La peste no, la enfermedad, ¿no? Es el miedo a morir, ¿no? Es un miedo instintivo animal. Los animales no son conscientes de una enfermedad, nosotros sí, es el pago que hay que tener por la inteligencia, ¿no? Es ser consciente del mundo que nos rodea. Conforme vamos creciendo somos conscientes más de los peligros. Niño, bájate de ahí que te vas a abrir la cabeza. El niño pequeño todavía no lo ve. Nosotros no solo lo vemos, sino que nos imaginamos. Ya estamos imaginándonos yendo al hospital. ¿Vale? Entonces esta inteligencia, ¿no?, nos va a hacer este miedo a la enfermedad, aún sin tenerla, ¿vale? La peste, ¿qué llamamos peste? Peste es una especie de mezcolanza de muchas enfermedades. Realmente la peste es una manera que tenían de imaginar a estas enfermedades, con perdón, no valga la redundancia, de que se extendían como si fuera, lo voy a ser bastante soez, como si fuera un pedo. ¿Vale? Un pedo se extiende, tú no lo ves, pero llega a ti y te lo inspiras y lo catas. Pero tú no lo has visto venir, ¿no? Eran unos miasmas, unas nubes invisibles que iban por la superficie y que al final tú te las comías, ¿vale? Esos eran las pestes, ¿vale? Las pestes. A lo largo de la historia ha habido varias pestes. Empezamos, por ejemplo, de las más famosas, en el siglo V, en Atenas hubo una peste, murió un gobernador famoso de Atenas, Pericles. Si nos vamos luego, por ejemplo, al siglo II después de Cristo, la peste antonina mató a una barbaridad del Imperio Romano, un tercio. Morían 2000 personas en la capital, en Roma, al día. El propio emperador Marco Aurelio murió en las pestes antoninas y fueron el inicio de la caída del Imperio Romano. O sea, trajeron unas consecuencias pasmosas. Llegamos a la famosa peste negra, ¿no?, que vamos a hablar un poquito ahora, a la peste de la gripe española de 1918, ¿no?, que ahora ha salido muy de moda, ¿no?, incluso por fotos, ¿no?, de gente con mascarillas, ¿no? ¿Qué vamos a hablar de la peste en estos momentos que nos está tocando vivir, ¿no? El miedo a las enfermedades, a las pandemias, ¿no? Vale. El miedo a la peste daría para una charla de una hora solo para ella, ¿vale? Porque podríamos analizar qué ocurre cuando llega la enfermedad a una ciudad. Resumidas cuentas, perdonad, es la locura total. Primero, se intenta no verla. Nadie quiere asomarse al abismo y ver que está viniendo esa enfermedad. Las autoridades tardan en reaccionar. No nos gusta saber que vamos a morir, por lo menos un buen grupo de los que estamos aquí. Lo segundo será cerrar la ciudad. Todos los que se puedan escapar, pues mira, gente rica sobre todo, ¿no?, que tiene dinero para marcharse a sus fincas del campo. Los pobres tienen más difícil escaparse de una ciudad donde vas debajo de un chopo. La ciudad se cierra y todos los que están dentro van a sobrevivir o van a morir. Se volverán a abrir las puertas cuando deje de existir defunciones debido a la enfermedad. Por lo tanto, es una suerte o eso, ¿no? Es una ruleta rusa. Esto va a causar un choque psicológico tremendo, un miedo atroz, ¿vale?, en la sociedad. Nadie sabe lo que va a pasar, nadie sabe quién te va a contagiar. Tu hija, esa persona que tanto quieres, puede traer la enfermedad. Tu mujer, con la que duermes todos los días, puede tener la enfermedad. Tu hermano,
tu padre, tu madre, ¿quién se va a acercar entonces a ellos? Fijaros, quiero que lo que os estoy contando, quiero que lo estés trasladando al presente, ¿no? A la situación que estamos viviendo ahora. Perdonad un momentito, da igual. ¿Vale? Esa rotura total de todos los lazos de la sociedad, ¿vale? Deja de existir la amistad, la familia, las calles se llenan de cadáveres insepultos. Hay un carro de los muertos, que era el famoso carro de los muertos, que se encargaba de recoger, ¿no?, por las calles a los cadáveres y llevarlos a fosas comunes. Cuando había carro, cuando no habían muerto los del carro, ¿vale? Porque la gente ya, claro, tenemos ciudades, Marsella, por ejemplo, prácticamente se quedó vacía. Dicen que más o menos 1/3 de la población de Europa falleció en la peste negra. Hay quien dice que la mitad. Estamos hablando de unas cifras enormes. A los muertos directamente se los dejaban en las puertas de las casas. Se veía incluso bajarlos con cuerdas de las ventanas. Nadie se atrevía a salir a la calle. Todo el mundo, ¿no?, se habituallaba antes. ¿Os acordáis de los papeles higiénicos? Del miedo a quedarse sin papel higiénico para limpiarse, ¿vale? Que pasó allá por la cuarentena, ¿no?, en marzo. ¿Vale? Pues esa de parte del gobierno de no corráis a los supermercados que no va a faltar la comida. Claro, en el siglo XV esto no pasa. Por lo tanto, todo el mundo va a llenar sus casas todo, siempre y cuando puedas con dinero, ¿no?, y demás. Bueno, la cosa es que la ciudad, como digo, se mantiene totalmente enloquecida, cae todo tipo de uniones fraternales. Es terrible. La gente se vuelve loca. Dos opciones: o te quedas mirando al infinito a que te llegue la muerte, o igual no te llega, o dices, mira, ¿para qué? Para lo que me viene, pues voy a disfrutar. Y entonces encontramos auténticos cuadros de excesos terribles, borracheras, escenas de sexo en la vía pública. ¿Por qué? Porque ¿no?, son dos maneras de afrontar el final. El de decir, pues mira, voy a hacer lo que me dé la gana y se acabó. Crímenes. Claro, no existía ningún tipo de autoridad. No había nada, ¿no?, que detuviera un poco lo que eran los pilares de la civilización, ¿no? Suponía un traumatismo psíquico atroz, ¿vale? Atroz. Gritos, aullidos, dolor, angustia, miedo, de todo, ¿no? Esto causa una huella en la cultura europea apoteósica. Es curioso que después, cuando desapareció la peste, que se fue como vino, de repente, surgiera poco después el humanismo y el renacimiento. Quizás va de la mano, ¿no? Ese carpe diem, ¿no? Los que sobrevivieron vamos a aprovechar lo que nos queda, ¿no?, de vida. Lo que ocurre es que a la gente se le olvidó el miedo enseguida, ¿no? Porque tendemos a quitar las cosas negativas, y a las pocas generaciones ya, pues, la peste se quedó como una cosa que ocurrió en época de nuestros bisabuelos y ya está, ¿no? Pero bueno, volverá. La enfermedad es lo que tiene, ¿no? Tarde o temprano volverán. Bueno. El miedo a las hambrunas. Vamos a pasar brevemente a otro, que es muy interesante. El miedo a pasar hambre. Realmente vivimos en una sociedad que nadie de los que estamos aquí vamos a morir de hambre, pero aquí en España hubo épocas en las que sí se murió de hambre. Es un miedo instintivo, que es un miedo animal, ¿no? ¿Cuántas horas se pegaban nuestros antepasados en la prehistoria buscando comida? ¿Vale? Un homo habilis. ¿Cuántas horas del día se dedicaba a cazar y recolectar? Es que vivían para ello. Un animal vive para comer. O sea, si nos damos cuenta, está constantemente buscando comida y pipi comiendo. Y cuando no está durmiendo. Y cuando no, pues está haciendo esas cosas. ¿Vale? Pero es que todo gira en torno a eso. Llega un momento en el cual nuestra inteligencia va a hacer que las herramientas mejoren, la caza sea más efectiva y nos va a dar una cosa que no se tenía antes, que se llama tiempo libre. Cubierta la necesidad alimenticia, podemos dedicar el tiempo a pensar otras cosas. Va de la mano de que cada vez somos más inteligentes y entonces empieza a desarrollarse todo un mundo abstracto de ideas, arte, música, y esto luego potencia también otra vez la investigación, y eso a su vez lleva a mejorar de las armas, mejora de la caza, o sea que es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Y así vamos evolucionando. ¿Por qué nos hemos extendido por el planeta? ¿Buscando lo qué? Buscando comida. Es así de sencillo. A los alumnos, cuando les digo, ¿por qué los seres humanos fueron a América? Porque iban buscando comida. No iban a América, iban persiguiendo manadas de animales, ¿vale? Y así fueron a Australia, y así fueron a todos los lados. Por lo tanto, una reflexión que el otro día, cuando estaba haciendo yo el trabajo, que me dije, joder, pues es que es verdad. ¿Qué es lo que ha movido realmente que seamos lo que somos? ¿Qué es lo que ha hecho que el ser humano lleguemos a tener la tecnología que tenemos ahora? Que tengamos el descubrimiento de todo lo que hemos, ¿no?, hallado, que estemos esparcidos por el mundo y que vayamos a ir a Marte. ¿Sabéis lo que es? El estómago. El estómago ha sido el verdadero motor de la humanidad.
si no hubiéramos pasado hambre, si no tendríamos la necesidad de comer, el miedo a morir de hambre, el ser humano no hubiera ideado una lanza mejor, no hubiera ideado un vehículo mejor, no hubiera seguido las manadas ni se hubiera extendido por el planeta, ¿vale? Sí que es cierto que luego ya le podemos adornar con todo lo que queramos, pero el verdadero protagonista de nuestra evolución, que nos salga de aquí, es el estómago, ¿no? Es una cosa muy interesante. El hambre extremo puede llevar a hacer atrocidades, canibalismo, miedo a los caníbales, rechazo a los caníbales, ¿no? Tenemos a lo largo de la historia del ser humano diferentes capítulos de gente que ha tenido que devorar a otras personas. Han sido rechazados culturalmente. En el Paleolítico había caníbales. ¿Por qué serían? ¿Por necesidad? ¿Por ritual? Probablemente primero sería por necesidad y después le habrían añadido un ritual, que eso solemos hacer mucho, ¿no? Un tatuaje primero se inicia por un ritual, primero un ritual de señalar socialmente y al final evoluciona a algo cultural que no tiene ningún tipo de significado simbólico. Vale, pues pasa también, como os he dicho, de alguna necesidad, necesito comerme a este tío porque no tengo nada más, luego le vamos a añadir una simbología. Me como su espíritu, me como su fuerza, me como su, ¿vale?, su vitalidad, ¿vale? Canibalismo, tenemos historias, ¿vale?, que ya las traeremos a colación otro día. Naufragios, la película de Viven, que la habréis visto, ¿no? ¿No? La historia de Viven, ¿no? Claro, oye, que se ha comido a otras personas. Estoy viendo que son las 8. No, son las 9. No sé si vamos a disponer de más tiempo, un poquito más, porque la verdad que... Tener tiempo tenemos el que tú veas oportuno. La cuestión es... Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a presentaros los siguientes capítulos brevemente, nada, 2 minutos cada uno, para que veamos un poquito lo que abarca lo que he preparado, ¿vale? Y como ya hemos dicho, como ya habrá tiempo de tener una presentación más larga, ¿vale? Con imágenes y demás, y en directo, ¿vale? Pues bueno. Tenía por otro lado, por ejemplo, el miedo, que es muy interesante, el miedo al judío, ¿vale? El miedo al judío, la historia de Europa, el miedo al judío, el rechazo al judío, ¿no? Es el pueblo maldito, el miedo al judío y todo lo que va a suponer, ¿no? Enemigo del cristianismo, usurero, deicida, lo vamos a adornar con historias de crímenes, donde vamos a realizar asesinatos rituales de niños, ¿vale? El miedo al judío que, ojo, se ha extendido a lo largo de los siglos y el otro día, el lunes mismamente creo que fue, en las noticias aparecieron estos movimientos que han hallado, que están encontrando en, creo que fue Cataluña, de la Nación Aria, puede ser, unas pinturas que vi, Bueno, no sé si visteis, no sé si visteis en el telediario pinturas como de muerte a los judíos y dices, no, estamos en el año 2020, el judío sigue siendo un pueblo señalado, maldito. ¿De dónde viene? Bueno, pues ese miedo al otro, ¿no? El miedo al otro. Otro de los miedos que hablaremos, dejando a un lado al judío, al otro, es el miedo, muy interesante, el miedo a la mujer, a lo que significa la mujer. Esa evolución que hubo de la mujer desde la prehistoria, de la diosa madre, de la mujer dadora de vida, de algo mágico que no conocían, porque ese desconocimiento va de la mano de la magia, ¿no? Como no conozco qué es eso del embarazo, la menstruación, el parto, lo voy a rodear de un halo enorme, ¿no? De algo sagrado, ritual religioso. ¿Cómo pasa a ser condenada a parirás con dolor, ¿no?, que es el castigo que se le da cuando se le expulsa del Edén? ¿Cómo pasa a que la menstruación sea algo negativo? No toques las plantas de la huerta cuando tengas la regla porque se van a perder, ¿vale? Eso yo lo he escuchado. Una mujer cuando tiene la regla es algo impuro, algo que hay que ocultar. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado en estos millones de años de evolución para que la mujer sea el pecado, sea los vicios, ¿vale? Es el miedo a la mujer. Y del miedo a la mujer de la mano iría a otro capítulo muy interesante, que es el miedo a la bruja, ¿vale? El miedo a todo lo que es bruja, brujería, los brujos, ¿vale? A las herejías, que mirar, la palabra herejía en griego, su significado es muy bonito. Su significado es el que piensa diferente. Realmente no tiene nada que ver con brujos, ni me refiero de brujería, maldad, ¿no? Magia negra, demonio, o lo que sea. No, no, herejía es el que piensa diferente, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que estas personas tenían otras creencias.
Luego ya veremos si fueron buenas, malas, si existieron o no existieron, ¿vale? Pero es eso, ¿no? La palabra herejía es muy bonita. Es el que piensa diferente. ¿Cuántos no seríamos herejes a día de hoy? Hoy en día, ¿cuántas personas no seríamos señaladas como herejes? Vale, pues el miedo a la bruja, el miedo a los brujos, el miedo a Satán, ¿vale? Que va de la mano, el miedo al demonio, la evolución del demonio, el maligno, ¿no? El enemigo, ¿no? De la humanidad, ¿vale? Lo meteríamos dentro del mundo de la bruja. Aquí en Navarra, ¿vale? Pues tenemos casos, como por ejemplo el famoso caso de Zugarramurdi, ¿no? De 1610, magnífico, que bueno, vamos a dejarlo por otro día. Pero unas preguntas que me hacía yo, que fueron muy interesantes, que ¿qué es lo que realmente se temía del brujo o se temía de la mujer, ¿no? Quizás no había solo una respuesta. Quizás la pregunta hay que hacérsela de otra manera, es ¿qué temían las autoridades de las brujas? ¿Qué temían las personas, el pueblo de ellas? ¿Qué temía la iglesia de ellas? Yo creo que son respuestas diferentes. El campesino va a temer que le fastidie los campos, que le rompa las vallas, que le envenene el pozo. ¿Y qué va a temer las autoridades? ¿Que revolucionen la sociedad? ¿Que causen altercados? ¿Y la iglesia? ¿Por qué temía a las brujas? ¿Pensaban diferente? ¿Hacían algo que no estaba dentro de la ortodoxia? Vale, estoy haciendo interrogantes, no estoy poniendo ya puntos finales. Había un historiador pamplonés que fue profesor mío de inglés en el colegio donde estudié, que se llamaba Fernando Videgain Agós, que tenía una frase muy bonita que decía: si se revisaran hoy muchos procesos, habría que descolgar a más de un beato de su peana y elevar a los altares a más de una bruja. ¿Vale? Me parece que es una frase muy bonita, ¿vale? La verdad que es para reflexionar. Bueno, pues yo lo siento no haber podido abarcar toda la inmensidad de miedos que tenía aquí, porque al final, pues bueno, pues es lo que hay, ¿no? He intentado hacerlo lo mejor que he podido. No sé si, ¿vale? Os he entretenido, me vais a tirar tomates virtuales No. os Está apuntáis interesante, está muy interesante. ¿vale? Y además, A la próxima que tengamos que tenga más, ¿no? más tiempo para poder terminar todas estas cosas, porque bueno, yo creo que os gustará. A ver, no sé, opinar, a ver, decidme, soy todo vuestro. hombre, ya te digo, nos has dejado, entre otras cosas, con mucha curiosidad por el resto de los miedos y por un poco por profundizar, yo creo, en cómo esos miedos han ido impactando en el comportamiento de la gente, cómo han ido definiendo lo que dices, miedo a la bruja, miedo a... Entonces, ¿cómo reacciona la sociedad a eso? ¿Cómo se organiza en función de eso? ¿Qué es lo que está haciendo para protegerse de ese miedo? Ahí da para Sí, muchísimo, ¿no? mira, además, lo que os he presentado hoy, y es lo que he estado trabajando estos días, es la presentación de esos miedos, solo, ¿no? Esos miedos, miedo a la muerte, miedo a ser enterrado vivo, miedo a... ¿Vale? Faltaría hablar, por ejemplo, del uso del miedo por parte de determinadas instituciones, ¿no? Porque el miedo es una herramienta, ¿no? El miedo vende, el miedo controla. Entonces podríamos hacer otro capítulo que fuera ese. Luego otro de los que dices tú, cómo ha marcado eso, ¿no? En la cultura, como también, ¿no? Como dice, ¿no? Cómo ha influenciado en nuestras personalidades. Bueno, pues quedan todavía muchas cosas, ¿no? Para poder tratar sobre el miedo, la historia del miedo, ¿no? O el miedo en la historia, ¿no? Que es un poco más fácil de acotar. Hoy ha Muy sido bien. solo una introducción, ¿no? Esa da Hoy la ha idea, sido sí. solo una introducción, Ha sido una una presentación introducción, una presentación. de hecho, Alicia, por ejemplo, los que me he extendido, los que me ha dado tiempo a extenderme, no he podido tampoco contar todo lo que hay, ¿no? Pues, por Es ejemplo, muy interesante, el de es la muy peste, es que interesante. la peste daría para una charla, ¿no? La peste negra. El otro día hablabais de este libro que presentaron en la página que tenemos de WhatsApp, ¿no? La de 1918, la gripe española, ¿no? Eh, La muerte blanca, no sé cómo se titulaba el libro. Sí, Mm, sí. Sí, sí, claro, sí, tú me lo acuerdo, comento pero por el no me 2, ¿no? acuerdo ahora. Vamos, que es otra charla, ¿no? Vamos a hablar sobre las dos grandes epidemias que ha habido en nuestra era, ¿no? La peste negra y la gripe española, ¿no? Bueno, pues con eso tienes para 2 horas y más, ¿no? Entonces, claro, aquí, de los miedos que yo os he presentado, ¿no? A los aparecidos, el miedo a la noche, pues es que hay muchas cosas, ¿vale? Hay
muchas variables, y sobre todo lo que a mí me gusta, lo que yo he intentado también hacer, que igual me ha consumido un poco el tiempo, es siempre remontarme al origen, ¿no? Porque todos estos miedos, y ya tendré tiempo de presentároslo mejor, van a tener un inicio en el Paleolítico y en el Neolítico, sobre todo, ¿vale? El Neolítico no solo se va a descubrir la agricultura y ganadería, sino que en el Neolítico va a haber una auténtica revolución religiosa, social, de todo, ¿vale? Ahí vamos a asistir quizás al paso de dioses femeninos a dioses masculinos, panteones fálicos, que se llaman panteones fálicos, ¿no? Vamos a asistir a transformaciones sociales, propiedad privada, vamos a asistir, por ejemplo, a las desigualdades. Fijaros, en el miedo al judío, el miedo al judío nace del miedo al otro, al extraño, al que no conoces, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? Porque cuando nuestros antepasados hace 2 millones de años, 1 millón de años, 500.000 años, vivían en tribus pequeñas de 12, 13, 15 personas, se conocían todos, nadie era extraño. No existía ese miedo al otro. Cuando se juntaban dos tribus, era muy difícil. La población en Europa no vivían cientos de miles de habitantes. O sea, en el momento que se cruzaban dos tribus, ahí había temor, porque ¿qué va a pasar? ¿Vamos a atacarnos? ¿Vamos a comerciar con ellos? ¿Vale? Siempre ha habido ese rechazo, o por lo menos un poquito el prepararse. A ver, eso queda aquí. En el momento en que aparece el Neolítico, las tribus se hacen cada vez más grandes y aparecen las primeras aldeas, y en vez de vivir 20 personas ya empezamos a vivir 80. Pero aun y todo 80 personas nos conocemos. Pero de repente llegan los metales y aparecen las primeras ciudades. Y claro, en una ciudad donde viven 1.100 personas, ya no nos conocemos todos. Y entonces aparece algo que en el Paleolítico no había, que es el desconocido. Dentro de la comunidad, el desconocido. Cosa que en el Paleolítico no había. Entonces, ese desconocido le vamos a poner diferentes nombres. Uno de los nombres va a ser el judío, ¿vale? Entonces, dentro de lo que es el imaginario, la cultura europea religiosa, el judío va a ser el gran otro, el gran enemigo al cual volcar todos nuestros miedos. Me acuerdo, por ejemplo, en La Guardia, en el año 1480, hubo una noticia de que había sido encontrado el cadáver de un niño que había sido asesinado de manera ritual en una misa negra creada por judíos. Cogieron a los líderes de la judería de La Guardia, fueron juzgados, declarados culpables y quemados en la hoguera. Bueno, pues después de quemarlos en la hoguera, se demostró que ni existió el crimen, nunca había desaparecido ningún niño, ni nadie había encontrado el cadáver. Alguien lanzó la pelota del bulo, y ¿qué más quiere el fuego de que le echen gasolina? ¿Vale? Entonces, ese enemigo, ese otro, ese desconocido va a ser el que hace esos crímenes atroces. ¿Vale? Entonces, el tema del judío es una cosa muy interesante. Y sobre todo me gustó mucho, bueno, me gustó, no me entendáis mal, cuando el lunes vi las noticias que venía una pintura en graffiti hecha en Barcelona, que ponía muerte a los judíos, digo, fíjate tú que todavía, ¿no? Todavía seguimos con dale vueltas, ¿no? Perico al torno, ¿no? Estos rechazos, ¿no? Ahora ya disfrazados en supremacía de raza o lo que queráis, ¿no? Pero es un tema, como has dicho, Miguel, es un tema que es que nos toca directamente. Tenemos miedo a la noche. Todos los que estamos aquí, yo creo que en algún momento se nos ha puesto el culico prieto, ¿no? Cuando estás a oscuras y escuchas un ruido, ¿vale? Todos hemos sentido un rechazo a un olor. Todos hemos ido por la calle igual en algún momento y mirando para atrás, ahí va, me ha parecido que, o sea, cuando estamos solos, ¿quién se atreve a meterse a un bosque a la noche solo, sin linterna ni nada, ¿no? O por ejemplo ese miedo a cuando estás en alta mar, ¿quién se te pondría en una colchoneta en alta mar con una masa oscura enorme bajo tus pies de 3.000 metros de profundidad? Te empiezan a aparecer. ¿Tú quieres que no durmamos o algo? ¿Tú quieres que no durmamos? Vamos a tener pesadillas. No, dormir es mejor dormir durante el día, porque durante el día no te van a atacar las cosas que hay debajo de tu cama, Miguel. Depende. Nos quiere meter miedo, Miguel, nos quiere meter miedo. La talasofobia la confieso. Tenemos que dormir a la noche. Que luego tenemos que dormir a la noche. A mala cama, colchón de vino, decían en Napardi. También. Nada.
con un par de copas de vino no hay fantasmas. Se soluciona todo. De que si no... Ahora sabemos por qué algunos ven cosas tan raras una vez que se han dormido. Porque vamos... Eso sí. Pero sí, no, pero al final lo que os digo de el estudio de los miedos es un estudio que alcanza el presente, porque al final, ¿no? Pues somos el pasado, ¿no? Y para poder entender nuestra sociedad y nuestra cultura, tenemos que entender la historia y conocerla. El momento en que estamos viviendo ahora de pandemia es magnífico para poder analizar estos miedos, ¿no? Porque es que estamos haciendo no lo mismo, pero es que actuamos igual, o sea, estamos lo mismo que hace 100 años y hace 500 años, o sea, estamos haciendo lo mismo. Nos vamos a comprar papel higiénico todos porque nos vamos a morir, ¿vale? Y venga papel higiénico, y se acababa la harina, y se acababan los... Y dices, ¿tu papel higiénico? ¿Vale? ¿Por qué actuamos todos igual? Como si estuviéramos programados. No es que estemos programados, es que tenemos ese instinto de supervivencia. Entonces, ¿vale? Esta gente de Estados Unidos que se hacen búnkers y que se llenan de latas para la guerra nuclear, para poder aguantar 20 años dentro, no es otra cosa, sino que cuando el ser humano descubrió que si almacenaba la comida, no tenía que estar preocupándose de que mañana lloviera o que no encontrara un ciervo. Ya lo tenía en casa. Así nació la ganadería. La ganadería nació de un tío que era un vago, que en vez de tener que ir a matar el jabalí, cogía las crías y se lo encerraba junto a su casa para no tener que estar yendo. Y de esa manera, si mañana no se podía encontrar comida, ya lo tenía junto a casa. Entonces, hacemos lo mismo. ¿Vale? Yo, por ejemplo, cuando empezó la cuarentena, yo me compré, no sé vosotros, pero yo compré, aquí en mi casa compramos un poco de pasta, un poco de tal, porque hacíamos compras por si acaso para no tener que estar todos los días yendo a comprar. ¿Vale? Pues ya decías, oye, a saber si se va a cerrar el supermercado y nos quedamos sin leche, ¿no? Es que lo hacemos. ¿Por qué lo hacemos? Porque es que estamos programados para eso. Son miedos que son milenarios, no. Vamos a decir que son, no sé cómo se dice cuando ya estamos tocando temas de millones. Millonarios, ¿no? Son miedos que se adentran en las épocas más antiguas de nuestra especie. No, y al final es eso, ¿no? Ahora estamos con el tema de la vacuna, que si nos va a venir bien, que es que nos va a pasar, si va a pasar, si nos vamos a poner peor, si no, la reticencia a lo nuevo, no nos gusta, o nos transmite cierta inquietud. ¿Vale? Eso ha pasado siempre, siempre. Y ahora mismo estamos en una situación que se ha vivido en las últimas pandemias, ¿vale? Y se repiten. Si, por ejemplo, veis artículos de prensa de la gripe española, hay algún artículo de prensa que le cambias la fecha, le cambias los nombres de los políticos y lo puedes meter como un artículo de opinión o de actualidad de hoy en día, ¿eh? O sea, las mismas respuestas del pueblo, ¿no? De la gente. Y ante problemas como lo que has dicho, el miedo al extraño, te encuentras, pues eso, las mismas respuestas, llámalo populistas, de reacción, si no violenta casi, que te podías encontrar, pues eso. Y hay un miedo que no has mencionado. Luego, además... Digo que hay un miedo que no has mencionado, pero que también tiene mucho que ver con todo esto, o que estamos viendo mucho en esta época, no solo por lo de las pandemias, no sé cómo definirlo, el miedo a quién controla en la sombra, a quién está condicionando las cosas, las conspiranoias, por decirlo así. Las conspiraciones, vale. Sí. Que eso es uno que cada vez se nota más, pero que está ahí no ya desde la época del protocolo de los sabios, sino desde antes, vamos. Eso se podría tirar a través de el miedo por quién es utilizado, ¿no? Quiénes son las personas que utilizan el miedo, ¿no? ¿no? Como arma, como herramienta, ¿no? de control, ¿no? Y entonces eso le das la vuelta y lo que tú dices, ¿no? Es al revés, ¿no? Alguien tiene que haber arriba, ¿no? Que está... ¿Quién controla? Sí. Sí, hay siempre ese miedo, esa sensación de que esto no puede ser casual, de que alguien tiene que estarlo controlando. Luego analizas y dices, pero qué tonterías, pero... Eso es, al fin y al cabo, eso es un salto que se da desde la época de todo lo que pasa es por causa de los dioses, a dejar eso y decir, todo lo que pasa es por causa humana. ¿Vale? Bueno, por causa humana. La mano del hombre puede estar detrás, ¿no? Sí, si nos fijamos, esto hoy en día que dices, ¿no? Illuminatis, ¿no? Y cosas de estas de... ¿Cuándo empiezan? Empiezan en el siglo XVIII, en la época, época en la que empieza la gente a plantearse también, ¿no? Que Dios no tiene nada que ver con
los castigos de, perdonar, con los fenómenos de la naturaleza. Y entonces empiezan estas sociedades y la gente entonces dice, estas sociedades son las que controlan, ¿no?, la población, los Rosacruces, los Illuminati, ¿no?, y los masones, ¿no?, que están, como dicen, ¿no?, en la sombra, ¿no?, el Club Bilderberg, ¿no? No hay como asomarse a Cuarto Milenio, ¿no?, para encontrar un montón de candidatos a dirigir nuestras vidas, ¿no?, y a controlar el mundo. Bueno, oye, muy bien explicado. Sí. No había pensado yo en eso, que era el fin de la explicación sobrenatural. Necesitas otra, te la inventas donde sea. A ver, al final es algo innato del ser humano. Necesitamos una respuesta. No podemos estar con un interrogante en la cabeza. Hasta que no lo tengamos, no vamos a parar, ¿vale? A un niño pequeño no le puedes decir, guárdame esta caja, no la abras y que dentro haya un ruidito. La va a abrir. O sea, yo hago un experimento que vi en un documental hace muchos años, que ponían a unos niños pequeños, les metían en una habitación la madre y había un científico con bata y había una mesa con una sábana encima y le sentaban a los chicos en una silla de espaldas a la mesa. Y le decían a los chicos, le decían, bueno, vamos a salir un momentito el doctor y yo, pero enseguida venimos, ¿vale? No te des la vuelta, ¿eh? No te des la vuelta, oigas lo que oigas. Quitaban la sábana y había un tren, una maqueta de tren, de juguete. Y al enchufarlo sonaba el ruido del tren, campanitas y demás. ¿Qué hacían todos los niños? Volverse. ¿Qué hacían todos los niños? Todos miraban para atrás. Volverse. Todos se volvían. O sea, nadie era... El que no se volviera, malo. Ese alguna cosa va a tener. Fallaba algo, ¿no? Malo. El experimento iba sobre la mentira, por cierto. La mentira. Era un experimento de niños de 3 años, que era cuando ya se empieza, dicen que a partir de esa edad hay que empezar a mentir para tener un cerebro sano. Y entonces cuando entraban les preguntaban, ¿has mirado para atrás? Y entonces aquellas personas que respondían que no han mirado para atrás, habiendo mirado, eran niños que entraban dentro de lo que es, ¿no?, los perfiles de cerebro sano. Era curioso. Madre mía. Al final la mentira es necesaria, es supervivencia. La caza es mentira, ¿no? Nuestros antepasados tenían que mentir a cazar. El caso, bueno, pues lo que os he dicho, que he intentado remontarme un poco en el tiempo hacia atrás, porque al final, mira, el miedo a las enfermedades, a la noche, al hambre, al judío o al otro, el miedo a las brujas, es que al final hay que buscarlos no ayer, ni siquiera en la Edad Media. Es que esto va mucho más atrás, ¿vale? Todo tiene un eco que viaja, vamos, como os digo, a la prehistoria, pero de cabeza. Épocas del Neolítico, edad de los metales. Entonces, claro, para poder entenderlos hay que saber de dónde vienen, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué tenemos esas reacciones? ¿Y por qué nos dan miedo esas cosas? ¿Desde cuándo? ¿Vale? Entonces, claro, son dos cosas diferentes. Una cosa es el análisis del propio miedo y es que otra cosa, que lo he intentado mezclar, es el origen, ¿no?, del miedo, ¿no? El origen de esos miedos. Pero muchas cosas nos faltaría. Tenemos por aquí a Carmen, que dice que muy interesante, que tuvieron el origen. Sí, dice que los miedos tuvieron origen en un tiempo determinado, pero continúan a veces, aunque haya desaparecido la situación. María Jesús, que se va, que muy amena. Eso ha sido hace un momento. Y Esther, que la comparación de la peste con la situación actual es tremenda, muy interesante. Sí. Al final es que el tema de hoy se podía decir en parte que es un tema de cierta actualidad. Completamente. Porque el miedo siempre va a estar ahí. O sea, siempre es actual. Si no hay epidemias, habrá algo político. Y si no, habrá una guerra. Y si vivimos en un mundo donde no hay guerras, donde no hay enfermedades, tendremos la muerte. Y si conseguimos burlar la muerte, tenemos la oscuridad. O sea, siempre vamos a tener un rincón en el cual echar nuestros temores. Siempre, el ser humano siempre. Cuando, por ejemplo, vemos los mapas antiguos, si nos vamos a los mapas del siglo XV, veremos monstruos marinos, ¿vale? En los océanos, estos mapas de antes, ¿no? ¿Qué pasa cuando...? Y dentro del continente africano, unos seres, con unas cabezas, con un ojo. Y en Asia también, unos monstruos. Claro, cuando llegamos ahí y vemos que no están, ¿qué hacemos con esos monstruos? Los echamos más para allá. Y entonces están en unos mares que están más lejanos. Siempre los empujamos. Y cuando llegamos a esos mares lejanos, esos miedos los echamos a otro lado. Al final, ¿dónde los hemos echado hoy? Están en el espacio, que no hemos llegado. Ahí tenemos a los alienígenas, que nos dan miedo. Como no hemos llegado, los metemos ahí.
Y luego siempre nos queda esto, la noche. Aquí vamos a meter a todos, ¿vale? Porque en el momento que se apaga la luz, fiesta. Ahí metemos a todos los monstruos. Entonces siempre, ¿no? Es bonito pensar que, bueno, bonito, que siempre vamos a tener un rinconcito para volcar todos nuestros temores. Y da igual que estemos en el siglo XX, que XXI, que XXII, que XXIII. Nos los vamos a encontrar, nos los vamos a buscar porque vienen de muy atrás. Mientras seamos humanos, ¿verdad? Bueno. Es así, somos humanos. Siempre vamos a tener miedo a todas estas cosas. Y es que son miedos que no van a desaparecer nunca. Muy bien. Pues Pedro, de verdad, yo lo he disfrutado como un enano y por lo que estoy viendo en los comentarios, el resto de la gente también. Hemos tenido 13, 14 personas según el rato. Ahora estamos ya a 10, porque aquí la gente lo de cuarto lo lleva. Te iba a decir que me ha encantado. Yo me lo he pasado. Que si estás por la labor, según encontremos hueco, hacemos la segunda parte. Vale, estupendo. Sí, podríamos hacer una segunda parte y seguir hablando de un poco más de la peste, un poco más del hambre, de los judíos, de las mujeres, de las brujas que se han quedado ahí. Y la verdad que son interesantes. Muy bien. Pues sin mucho más, muchísimas gracias, Pedro, y muchas gracias a todos por asistir hoy y por participar. A ver si os abrís un poco la cámara, que tengo que deciros que al ponente normalmente le gusta ver que tiene gente. Aquí estamos muchos, pero casi todos con la cámara cerrada. Y poco más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues un placer. Buenas noches. Mira a alguien debajo de la cama.